Hola, bienvenidos al segundo video de este gran instructivo donde les estoy enseñando cómo utilizar una máquina router CNC desde cero. El día de hoy hablaremos sobre el CAD. Aquí realizaremos el modelo 3D desde cero hasta tener el modelo ya finalizado. Antes de partir debemos tener dos consideraciones muy importantes en mente. Lo primero, el modelo que vayamos a diseñar tenemos que tener en cuenta el tamaño. No puede tener un tamaño muy grande porque la máquina obviamente no podría trabajarlo. Y lo segundo es definir qué material vamos a utilizar, es decir, qué material vamos a cortar con nuestra máquina, ya que no todas las máquinas pueden cortar todos los tipos de materiales. En este caso nosotros vamos a utilizar madera MDF, que es una madera fácil de manejar para principiantes, así que vamos a iniciar con ella. Ahora debemos definir los ejes coordenados que vamos a utilizar en nuestra operación. Nosotros normalmente utilizamos un sistema de ejes coordenados estándar que consiste en que el punto 000 de nuestra máquina va a estar ubicado en la parte, si yo la miro de frente, va a estar ubicado cerca a mí, a la izquierda y tocando la mesa. Es fundamental que ustedes como usuarios de máquinas CNC conozcan este concepto completamente porque si no pueden ocasionar accidentes o simplemente no utilizar bien su máquina. Lo que quiero que tengan muy presente es que la máquina tiene tres ejes coordenados y dependiendo del sentido en el que se mueva, el avance de cada eje puede ser positivo o negativo. Les voy a dar el ejemplo a continuación. El eje X de la máquina. Si la máquina se mueve hacia la derecha, significa que está avanzando positivamente en X, y si se mueve hacia la izquierda, significa que está avanzando negativamente en X. Para el eje Y, si el eje Y se mueve hacia adelante, significa que la máquina está avanzando positivamente en Y, y hacia atrás la máquina está avanzando negativamente en Y. Lo mismo pasa para el eje Z, que si la máquina se mueve hacia arriba sería un avance positivo en Z y hacia abajo un avance negativo en Z. Este concepto lo vamos a ver más en detalle ahora en el Fusion 360, así que vamos allá. Para iniciar en el Fusion 360, lo primero que quiero hacer es mostrarles los comandos básicos que tenemos en este software. Para eso tengo abierto un archivo que ya tenía creado. Les quiero empezar a mostrar por acá. Normalmente aquí arriba a la izquierda tenemos los mismos comandos que un software cualquiera, de abrir un nuevo diseño, de cargar, guardar, etc. En esta línea que tenemos más abajo tenemos los comandos ya de modelado, pero que lo vamos a ver un poco más adelante. Quiero empezar aquí del lado de la izquierda. Tenemos estas líneas de acá y las más importantes son esta de origen, cuerpos y bocetos, que les voy a explicar rápidamente. Lo primero que quiero que sepan es que este ojo que tienen acá significa que ustedes pueden ocultar o mostrar cierto tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, este ojo, si yo le doy clic, me va a mostrar el origen, que lo tenía oculto. Si yo le doy clic a esta flecha, me va a salir todo lo que compone ese origen. Entonces el origen lo compone un punto central, lo compone cada eje y aparte lo componen planos diferentes. Entonces si yo quisiera ocultar cualquiera de esos planos, de esos puntos o de esas líneas, simplemente le puedo dar clic al ojito y nada más. Bueno, lo otro importante son los cuerpos. Los cuerpos significa los modelos que he creado, o sea, los volúmenes que he diseñado y creado en el software. En este caso solo tenemos uno. Yo lo podría ocultar si quisiera o dejarlo visible. Y por último tenemos los bocetos. Esa es una parte muy importante que quiero que ustedes aprendan y es que este tipo de software de modelado 3D, obviamente la meta final es tener un producto, o sea, un modelo en 3 dimensiones, pero para llegar allí se parte desde un modelo en 2 dimensiones. Es decir, yo primero dibujo algo en 2 dimensiones y después tengo unos comandos que sirven para extruir esos dibujos o hacerles revoluciones o diferentes operaciones que permiten convertir esos dibujos en un modelo 3D, por así decirlo. Bueno, antes de continuar les quiero mostrar este cubo que está aquí a la derecha. Es como un cubo para visualizar el modelo, entonces tiene varios botones. Esta casita es como la vista inicial, me lleva como al home, por así decirlo. Y si ustedes miran el cubo, tiene unas letras que dice superior, frontal, derecha. Eso que me permite mirar nuestro modelo desde diferentes ángulos. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic acá, me va a decir frontal y significa que voy a poder ver el modelo desde la parte frontal. Si le doy clic a esta flecha, lo mismo. Vista superior, puedo girar el modelo y simplemente cuando quiero regresar, vuelvo a la casita y listo. Bueno, atajos para mover
el modelo con el mouse y el teclado. Hay unos cuantos. El primero es con el scroll. Si yo muevo el scroll del mouse, me va a permitir acercarme o alejarme. Obviamente con el modelo. Bueno. Otra forma es presionar el scroll, dejarlo presionado y mover el mouse. Esto me permite desplazar el modelo 3D. Y el último atajo es el de rotación, que consiste en presionar la tecla Shift, después dejar presionado el scroll y mover el mouse. Esto me permite orbitar o mover el modelo 3D para cambiar el ángulo de visualización. Cuando ustedes terminen, simplemente pueden darle clic a la casita y van a volver al inicio. Aquí abajo tenemos otra barra que nos da más opciones. Básicamente son lo mismo que les acabo de explicar con el scroll y con el Shift. Lo que pasa es que yo les expliqué un atajo que es más fácil, pero aquí también pueden ver más opciones. Y por último les quiero mostrar este historial de actividades que está aquí abajo, que me va diciendo qué actividades he hecho yo con el modelo. O sea, me va a decir primero, en este paso hiciste un boceto, después lo extruiste, después hiciste un segundo boceto, y lo que quiero que aprendan de acá es que en cada una de las operaciones que yo voy realizando la puedo modificar. Si yo le doy clic derecho, editar, me va a permitir editar o modificar lo que hice en ese paso en específico. Entonces es súper útil esa herramienta. Además, aquí tenemos una línea como de visualización donde yo podría ver en orden. Voy a dar play acá. Pueden ver cómo diseñé este modelo desde cero, o sea, el orden que utilicé. Así que es súper útil. Ustedes pueden devolver esta línea también si quieren y ver en qué paso iban en todo momento. Eso es lo básico, así que voy a cerrar el archivo y vamos a iniciar ahora con un modelo desde cero. Bueno, tengo ya el archivo desde cero en blanco donde vamos a modelar nuestra tabla de carne. Y bueno, les quiero comentar algo así rápidamente y es lo siguiente: algunas personas se intimidan mucho con este software porque tiene muchos comandos, tiene cosas muy complejas, pero quiero que se lleven este aprendizaje en esta ocasión, y es que el Fusion 360 tiene muchas ayudas visuales. Entonces cuando ustedes no entiendan algún icono, no sepan para qué sirve, ustedes pueden poner el mouse sobre él y esto les va a desplegar una ventana con la información, o sea, la explicación de qué se trata, imágenes, o sea, es muy completo en ese sentido. Así que el apoyo es absoluto. Ok, vamos a iniciar el modelo. El día de hoy vamos a diseñar una tabla para cortar carnes. Entonces lo primero que voy a hacer es que en este ojito el origen lo voy a mostrar para que ustedes se ubiquen bien en los planos. Entonces, antes de ustedes modelar, deben pensar siempre en lo siguiente: yo tengo una máquina CNC con la que voy a realizar cortes. Tengo que ver cuál es el sentido más fácil, o sea, cuál es el que más conviene para realizar este corte. En esta ocasión, como vamos a utilizar una madera, la madera mide 12 milímetros de espesor, yo voy a usar o a poner la madera acostada sobre la cama. Nuestra cama está en los ejes X e Y. Entonces, ahí debería estar acostada la tabla. Bueno, como les comenté, vamos a partir desde un boceto en 2 dimensiones que después vamos a extruir para darle volumen y convertirlo en un objeto tridimensional. Entonces, ¿dónde vamos a hacer eso? Aquí tenemos los comandos para empezar a modelar y bueno, a diseñar como tal. Entonces, el primer boceto, que es muy importante, es el de crear boceto. Yo le voy a dar clic aquí y lo primero que debo hacer es seleccionar en qué plano voy a hacer ese boceto. En esta ocasión lo vamos a hacer en el plano XY, que es este. Le voy a dar clic y automáticamente ustedes ven que el software nos lleva a la visualización superior. Entonces aquí vamos a empezar nuestro dibujo o boceto. Bueno, una vez que estamos dentro del boceto pasan varias cosas. Lo primero es que ya nos aparece el boceto aquí abajo. Eso es lo más importante. También nos aparece aquí. Es el boceto número 1. Si ustedes quieren podrían cambiarle el nombre a ese boceto dándole doble clic. Pero en este caso no lo voy a hacer. Y dentro del boceto tenemos varias operaciones que podemos utilizar para empezar a dibujar. Puedo hacer líneas rectas, puedo hacer rectángulos, cuadrados, círculos, líneas curvas, etcétera. Puedo hacer ranuras, elipses, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en videos ya más complejos. Por ahora vamos a iniciar haciendo un rectángulo que va a ser nuestra tabla de cortar. Entonces le voy a dar clic en rectángulo. Tengo que seleccionar un punto inicial, que para mí va a ser este, y
debo seleccionar un punto final. Bueno, hay algo importante, cuando yo empiezo a moverme, ustedes van a ver que aparecen unas cotas o dimensiones, en este caso 226.46. Bueno, yo debo definir de qué largo quiero que sea el rectángulo y de qué ancho, obviamente. Entonces yo aquí puedo escribir las dimensiones si lo deseo, podría poner por ejemplo 400 milímetros, o para las personas que no utilizan milímetros también podrían utilizar otro tipo de unidades, por ejemplo podría poner 16 por inches de pulgada, pero en este caso yo voy a poner 400 milímetros. Si le doy Tab en el teclado me va a cambiar la cota que estoy viendo, entonces a la otra cota le voy a escribir 200 milímetros. Ok, entonces le voy a dar Enter y ya me dibujó el rectángulo básico que vamos a utilizar como nuestra tabla de cortar. Bueno, antes de proceder, yo quiero redondearle un poco las curvas para que no quede esa tabla tan cuadrada. Entonces hay una operación que se llama empalme, que está acá. Si yo le doy clic a empalme, me permite redondear las esquinas. Entonces le voy a dar clic en esta esquina y automáticamente me aparece una cota, me dice escriba el radio del empalme. En este caso yo quiero un radio de 25 milímetros aproximadamente, así que lo escribo y ahora voy a seleccionar las otras 4 esquinas para que todas me queden iguales. Ok, una vez que estamos listos le doy Enter y con eso ya terminamos el primer boceto. Bueno, aquí les voy a explicar algo importante, útil, y es la paleta de bocetos, la que nos aparece aquí a la derecha. Si yo le doy clic a esa paleta, me muestra ciertas opciones. Estos dibujitos de acá son unas restricciones que en este caso me están como molestando un poco la vista, entonces yo puedo ocultar eso para trabajar más fácilmente. Le puedo dar clic aquí y vean que me oculta las restricciones. Aquí me oculta por ejemplo las cotas si lo quisiera, aquí me ocultaría los puntos, etc. Entonces jueguen con eso para que sea más cómodo para ustedes. Listo. Una vez que tengamos eso listo, yo ya voy a terminar este boceto, le voy a dar aquí, terminar boceto. Y ahora lo que debo hacer es extruir ese boceto para que se convierta en un modelo tridimensional. Entonces voy a darle aquí en extruir. Cuando yo le doy clic, debo seleccionar el área que voy a extruir, ya está seleccionada, que es la azul, y el software me permite definir cuál va a ser la altura de esa extrusión. Yo lo puedo escribir acá, o yo puedo utilizar esta flecha y moverme hacia arriba o hacia abajo. Bueno, yo quiero que sea de 12 milímetros, porque ese es el grosor que tiene nuestra tabla. Entonces voy a escribir 12. Y aquí hay otro tema, que esto es por un asunto mnemotécnico que les voy a explicar más adelante, por ahora créanme. Es que yo quiero que esa extrusión se haga en sentido negativo, o sea, hacia abajo. Entonces yo tengo dos formas, una es ponerle aquí menos 12, o la otra es que puedo aquí cambiar en este lado de aquí, bueno, realmente es lo mismo, ponerle aquí un menos 12, ¿sí? Y en este caso ustedes ven que la extrusión se va a hacer desde el plano hacia abajo. Una vez que estemos listos le damos a aceptar. Bueno, aquí ya tenemos nuestra tabla hecha como tal. O sea, el volumen completo. Ahora lo que vamos a hacer es adornarla y hacerle varias mejoras, el asa, etc. Entonces, vamos a empezar con el asa. Voy a seleccionar nuevamente crear boceto y ahora me debo parar sobre el plano que ya tenemos hecho. Entonces vamos a hacer una ranura. Es una operación de ranura. Le vamos a dar clic en crear, ranura. Bueno, no, antes de hacer eso les voy a enseñar algo que les va a facilitar mucho el trabajo, que a mí me gusta hacerlo. Y es lo siguiente, yo puedo tener líneas de construcción. Líneas de construcción, a ver, son unas líneas que no son del modelo, pero que me permiten ayudarme para diseñarlo más fácil. Entonces, ¿cómo hago una línea de construcción? Aquí en la paleta de bocetos le voy a dar clic aquí, donde dice construcción. Y ya les voy a mostrar qué va a pasar. Voy a hacer una línea dándole clic acá. Y si ustedes ven, ahora las líneas son punteadas. Eso significa que es una línea de construcción. ¿Ok? Le voy a dar escape para salirme de acá. Y voy a hacer una línea de construcción aquí. Entonces, a ver, les quiero mostrar otra cosa. Esta altura, desde aquí hasta abajo, o sea, tiene una distancia. Pero si yo me empiezo a mover por acá, me va a aparecer un triángulo. Ese triángulo significa que estoy a la mitad de la distancia de esa línea. O sea, estoy en el centro. Entonces voy a darle clic aquí donde está el triángulo
y me voy a ir hasta el otro extremo y le voy a dar clic. Eso me generó la primera línea de construcción. Ahora quiero hacer una línea de construcción vertical. Voy a darle nuevamente clic en línea, selecciono un clic acá y después un clic aquí abajo. Bueno, aquí ya hay algo importante para que ustedes se den cuenta. Lo primero es que esta línea horizontal me quedó negra, mientras que la otra me quedó de otro color, como un naranjo. Bueno, ¿qué sucede aquí? Lo que pasa es que lo que está en negro significa que ya está restringido y que ya tiene las dimensiones establecidas, por lo que yo no la puedo modificar o cambiar. Mientras que la otra, yo no le definí cotas. Eso significa que la línea está suelta y yo la puedo mover. La idea es que todo esté bien definido y restringido. Entonces, ¿qué me falta aquí? Me falta definir cuál es la distancia de esta línea a este extremo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, con esta operación yo puedo definir una cota. Voy a darle clic a esta línea, después le doy clic a esta otra línea y me desplazo. Entonces aquí yo puedo definir a qué distancia quiero que esté. Yo quiero que esté, por ejemplo, a 40 milímetros, un ejemplo. Bueno, si a ustedes no les gusta esa distancia, simplemente le dan doble clic al 40 y le modifican la distancia a la que quieran, obviamente. Y como podrán ver, ya la línea se puso negra, significa que ya está bien restringida. Bueno, antes de continuar voy a ocultar este origen porque ya me está estorbando un poquito. Y bueno, ahora sí vamos a hacer la ranura, que fue la que les dije. Voy a darle clic aquí en crear, ranura. Y a mí me gusta usar esta, que es ranura por punto central. Entonces me pide tres cosas. Lo primero, debo seleccionar un punto que va a ser el centro de la ranura. Esperen, antes de eso, le voy a quitar primero la línea de construcción, porque esta sí va a ser una línea real. Entonces le voy a dar crear, ranura, ranura por punto central. Entonces, primero voy a seleccionar el punto del centro, que va a ser este. Ahora me pide seleccionar un segundo punto, que va a ser como el extremo más, no sé, como más lejano de la ranura, por así decirlo, sin la circunferencia. Entonces le doy clic y ahora tengo que definir cuál va a ser el diámetro o el radio de la circunferencia de esta ranura. Entonces yo puedo definir que sean, por ejemplo, 30 milímetros y le voy a dar enter. Voy a ocultar nuevamente las restricciones y aquí nos va a pasar lo mismo. Vean, ustedes ven que la ranura tiene unas líneas negras, significa que esas ya no se pueden mover, ya están así. Y las azules o celestes es porque no están bien restringidas. Si yo le doy clic a esto, miren, lo puedo mover. La idea es que no pase esto. Entonces, ¿qué nos falta? Definir una altura de esa ranura. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a seleccionar cota de boceto y voy a seleccionar este punto de arriba y este punto de abajo y me voy a mover y miren que nos aparece una nueva cota, que es la que vamos a definir ahora. Le voy a poner, por ejemplo, no sé, 135 milímetros y me equivoqué, entonces le voy a dar control Z. Con control Z se devuelve. Ok, nuevamente le voy a dar doble clic y voy a definir, por ejemplo, 135 milímetros, enter. Y miren que ya nos quedó la ranura completamente lista. Lo mismo que les dije, si quieren modificar algo, simplemente le dan doble clic a la cota, por ejemplo 50 milímetros. Y bueno, si les gusta está bien, y si no, se devuelven con control Z. Yo la voy a dejar así. Ahora le vamos a dar clic a terminar boceto y nuevamente vamos a extruir esta sección, con la diferencia de que ahora la vamos a cortar. Entonces nuevamente le voy a dar extruir, voy a seleccionar el área que quiero extruir, es esta, y nuevamente miren, con la flecha lo puedo hacer, pero en este caso yo estoy extruyendo. Esto no es lo que queremos, yo quiero es cortar. Entonces me muevo hacia abajo y si ustedes ven hacia abajo, lo que estoy haciendo es cortar el modelo, no extruirlo. ¿Sí? Le voy a dar a aceptar y como ven ya quedó cortado esta parte. Entonces estamos muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a hacer los cajeras, le llaman, o bueno, en realidad son como unos pockets en inglés, son como unos bolsillitos donde yo quiero, no sé, poner alimentos, lo que sea. Entonces vamos a seleccionar nuevamente boceto, me voy a parar en el plano de arriba y lo que quiero hacer son 3 círculos donde vamos a poner esos pockets.
Nuevamente nos conviene mucho utilizar una línea de construcción para que sea más fácil, entonces voy a seleccionar línea, voy a seleccionar que sea de construcción y voy a hacer una línea que va a venir desde arriba hasta abajo. Nuevamente voy a definir cuál va a ser la distancia de esa línea al extremo de la tabla. Podrían ser, sí, por ejemplo, 100, 120 milímetros. No, mejor dejémoslo en 100. Y una vez que tenemos definida la línea, voy a crear un círculo. Entonces vamos a la operación círculo. Voy a quitar la línea de construcción porque ya no va a ser una línea de construcción. Y debo seleccionar un centro para este círculo. Empecemos con cualquier lugar sobre esta línea. Entonces, selecciono, o sea, doy clic y me desplazo. Entonces me empieza a generar un círculo. Debo definir cuál es el diámetro de este círculo. Por ejemplo, le quiero poner que sea, no sé, 50 milímetros. ¿Ok? Nuevamente me aparece celeste porque no está restringido. Miren, lo puedo desplazar. Entonces, ¿qué me falta? Definir una cota o una distancia desde el centro del círculo hasta la línea superior. Voy a seleccionar que sean, por ejemplo, no sé, 35 milímetros. ¿Listo? Y ya me quedó negro. Ahora sí está bien acotado y bien restringido. Les voy a enseñar otra operación que se llama patrón rectangular, que lo que hace es que me permite hacer copias de algo que acabo de hacer. En este caso del círculo, entonces voy a seleccionar, crear patrón rectangular y ustedes van a ver que siempre las operaciones les explican qué deben hacer por si tienen dudas o lo que sea. Entonces aquí me pide, selecciona cuál es el objeto que vas a convertir en un patrón. Entonces, si yo dejo clic presionado y me arrastro, me permite seleccionar el círculo, ¿sí? Voy a darle aquí en tipo de distancia, voy a seleccionar espaciado, cantidad 3 porque quiero hacer 3 copias y debo seleccionar una distancia entre cada círculo. Le voy a poner, por ejemplo, 55 milímetros y ahí vemos cómo nos queda. Bueno, en este caso nos lo hizo en un eje que no lo queríamos hacer porque, claro, aquí me dice selecciona la dirección y yo no la seleccioné. Entonces, seleccionar y le doy clic en esta flecha para que me lo haga en esa dirección. No sé por qué no está funcionando. A ver, le voy a dar cancelar y lo voy a volver a hacer para que sea más entendible para todos. Le voy a dar crear, patrón rectangular, selecciono el círculo, ok. Aquí voy a seleccionar esta flecha, ahora sí, para que lo duplique hacia abajo. Aquí le voy a dar espaciado, cantidad 3, distancia 55 milímetros. Y no me lo está agarrando, no sé por qué. Entonces voy a mirar acá. Ya entendí qué es lo que pasó. Bueno, me está seleccionando dos ejes, como que me fuera a hacer un patrón rectangular en el eje X y en el eje Y, pero yo no lo quiero hacer así. En este eje le voy a dar solamente 1 con 0 de distancia y en este eje sí le voy a dar 3 con 55 de distancia. Ahí sí nos permitió hacerlo bien. Voy a subirle esto un poquito más, a 60, mejor. 65. Ya. Y una vez que estén ya seguros, le dan a aceptar. Entonces ya nos quedó bien. Les quiero enseñar otra operación aquí que se llama inspeccionar, con la que yo puedo tomar medidas de un punto a otro. Entonces yo voy a darles inspeccionar, le doy clic a este punto y le doy clic a la línea de abajo y miren, me dice que la distancia entre ese punto y la línea de abajo es 35, que es lo mismo que tenemos aquí arriba, o sea, ya nos quedó centrada la operación. Entonces, una vez que terminamos aquí, le doy terminar boceto y lo que falta es extruir estos círculos nuevamente o cortarlos. Le doy clic en extruir, debo seleccionar los 3 círculos, clic a este y clic a este. Y nuevamente lo pueden hacer con la flecha o pueden escribir aquí, por ejemplo, menos 5 milímetros para que nos haga el corte. Aquí ya lo pueden ver. Le doy a aceptar y ya nos quedaron los bolsillos o los pockets. Ok, vamos a hacer la parte final del modelo.
que va a ser un texto y unas líneas donde vamos a hacer una ranura que les voy a mostrar más adelante. Así que nuevamente hacemos un boceto, vamos a seleccionar el plano superior. Ok, entonces vamos a hacer una ranura. Lo que quiero hacer es una línea que después vamos a cortar con la CNC. Es como para darle un detalle, un adorno a la tabla. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un rectángulo. Debo seleccionar nuevamente el punto de inicio y el punto de fin. Le doy Escape. Ahora voy a definir cuál va a ser las dimensiones de ese rectángulo. Le doy clic aquí. Pueden ser, por ejemplo, no sé, 175 milímetros. O bueno, 180 estaba bien. 180 milímetros. El largo van a ser 240, está bien. Ok, le voy a hacer un redondeo a las puntas, entonces nuevamente empalme, selecciono la primera punta, defino un radio que van a ser por ejemplo 10 milímetros o 15 milímetros y le voy a dar clic a las otras esquinas, a esta y a esta, y le doy enter. Ok, nuevamente voy a ocultar esto porque me estorba un poquito. ¿Sí? Ok, ¿qué nos falta hacer? Definir cuál va a ser la distancia del rectángulo a esta línea superior y del rectángulo a este borde. Entonces, vamos a empezar con esta. Voy a seleccionar cota del boceto y selecciono esta línea y luego esta línea. Para que me aparezca esta cota le voy a dar clic nuevamente y ahí voy a escribir simplemente la distancia a la que quiero que esté. Por ejemplo, 17,5 milímetros. Le doy enter y miren que ya quedó en negro, o sea que ya quedó bien definida. Bueno, y les quiero enseñar un último truquito aquí en base a las cotas, que es muy útil, y es el siguiente. Ustedes pueden utilizar fórmulas matemáticas también para el tema de las cotas. Entonces pueden hacer lo siguiente, pueden hacer una cota, por ejemplo, desde esta línea hasta la línea de abajo, se mueven hacia la derecha. Bueno, aquí les va a decir que se sobre restringirá el boceto. Eso lo que significa es que ese boceto ya tiene una medida definida y yo aquí no la puedo modificar, pero es que yo no la quiero modificar, solamente la quiero visualizar. Ok, entonces les voy a enseñar cómo ingresar una fórmula matemática que les ayude con el proceso. Ok, le voy a dar cota de boceto, nuevamente selecciono esta línea de arriba y la línea de acá, me desplazo. Y aquí me permite escribir nuevamente la cota, pero aquí es donde voy a escribir la fórmula matemática. Entonces, yo puedo utilizar las cotas que ya están en el modelo para aprovecharme de eso. Entonces, voy a seleccionar esta cota de aquí, clic, entonces vean que me aparece ya una fórmula, menos esta cota de aquí, que ya la tengo definida. Y todo eso lo voy a dividir entre dos. Entonces, voy a poner paréntesis y lo voy a dividir entre 2. Una vez que está lista la fórmula le doy enter y bueno, ya ustedes ven que aquí aparece algo que dice fx. Fx significa que tiene una fórmula y que es dependiente de una fórmula, y ven que las líneas ya me quedaron en negro, ya están restringidas. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que si yo modifico no sé, cotas del modelo, entonces automáticamente esta función también se va a actualizar y bueno, va a estar siempre como bien. Por ejemplo, si yo cambiara esto a, no sé, 50 milímetros, miren que la fórmula igualmente se actualizó y lo que me permite es que esto siempre esté centrado según lo que definí en la fórmula. Entonces es una operación súper útil. Voy a darle control Z para devolver. Bueno, ahora, lo que quería hacer con este rectángulo que hicimos es una ranura. Es algo que les voy a explicar en el video siguiente, pero por ahora debemos completar una segunda ranura que lo voy a hacer con esta operación que se llama desfase. Desfase y selecciono esta línea. ¿Qué me permite esta operación? Me permite volver a hacer lo mismo, pero movido un poco, o sea, mover un poquito la línea. Entonces voy a seleccionar 6,35 milímetros y ustedes ven que se genera una nueva línea roja en este caso.
Le voy a dar a aceptar. Entonces vean, me quedó la misma línea, pero con un movimiento de 6,35 milímetros. ¿Por qué lo quiero hacer así? Porque más adelante vamos a pasar una fresa por todo este camino, una fresa de punta redonda. Entonces eso nos va a crear como un canal, como una decoración. Por eso lo tenemos que hacer así. Más adelante les explico un poco mejor. Bueno, para finalizar vamos a terminar haciendo el texto que vamos a grabar. Entonces voy a girar este modelo así para que sea más fácil. Y aquí tenemos una operación que se llama texto. Entonces crear texto. Bueno, para hacer eso tengo que definir un rectángulo. Voy a seleccionar este rectángulo y voy a escribir lo que quiero de texto. Le voy a poner Simech 3D, por ejemplo. Bueno, aquí yo puedo seleccionar el tamaño de la letra, le voy a poner 20 milímetros. Listo. Y cuando estén listos le dan a aceptar. Entonces es importante definir el tamaño final de este rectángulo. Bueno, para que nos quede ya acotado y bien definido. Entonces, nuevamente vamos a ponerle cota del boceto. Vamos a seleccionar la altura de este rectángulo, que yo quiero que sean, por ejemplo, 22 milímetros. Listo. Nuevamente cota, vamos a seleccionar la longitud de esta. Quiero que sean 135 milímetros, por ejemplo. Miren que ahí no me cupo, entonces le voy a alargar un poquito más, 136. Listo. Bueno, aquí veo otra cosa importante, y es que si ustedes se dan cuenta, el texto está como girado un poquito. Entonces hay ciertas restricciones que me permiten mejorar eso. Hay una restricción, bueno, estas son las restricciones en general. Más adelante, con más calma en otro video, les vamos a explicar más en detalle. Por ahora la que necesitamos es esta, que es paralelo, que me permite hacer que dos líneas sean paralelas, una con respecto a la otra, obviamente. Entonces le voy a dar clic en paralelo, selecciono esta línea y le voy a decir que esta línea sea paralela con esta otra. Y si ustedes ven, ya lo enderezó, ya quedó completamente derecho. Entonces ahí estamos muy bien. ¿Qué nos falta para terminar? Bueno, definir cuál va a ser la distancia de esta línea hasta abajo, o a la línea que ustedes quieran. Le voy a poner, por ejemplo, 30 milímetros. Me parece que está bien. Y definir una distancia, nuevamente, de la línea al extremo de la tabla. Entonces, hay dos opciones. Si ustedes se desplazan por aquí, miren que les aparece un punto, que también es como el punto central. Y puedo seleccionar este punto y la línea de acá. Entonces, miren, me aparece la cota. Aparece la cota, yo le voy a decir que 100 milímetros está bien para que nos quede centrado en la tabla. Entonces, le voy a dar Enter. Y bueno, voy a ocultar estas cotas porque me están molestando un poco. Ok. Le voy a dar terminar boceto y voy a volver a la vista principal. Entonces, aquí ya terminamos el modelo 3D, pero antes de terminar les quiero comentar nuevamente, aquí tenemos el panel del historial, de las actividades que hicimos, de las operaciones. Entonces, si hay algo que ustedes, no quedaron contentos, se equivocaron con algo, ustedes pueden retornar aquí, buscar el boceto en el que se equivocaron, por ejemplo, no sé, darle clic derecho, editar boceto, y nuevamente pueden cambiar cualquier cosa en la que se hayan equivocado. Cuando estén listos, le dan terminar boceto. Y bueno, con esto concluimos el modelo 3D. Entonces ya terminamos la parte del CAD del video de hoy. En el próximo video vamos a hablar ya del CAM, donde empezaremos a ver cosas de la vida real, las fresas, la madera, etc. Así que nos vemos en el próximo video.